Hola a todos. Por fin, y después de un merecido descanso, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Finalmente, como lo mencioné en el último episodio, antes de iniciar mis vacaciones, la dinámica que está en proceso es la siguiente. Quiero que todos ustedes me ayuden a escribir un relato. Recuerden, la historia es sobre un grupo de amigos que se encuentran acampando. Todos sufrieron de alguna experiencia trágica, dramática o de terror en su infancia. Ayúdenme con nombres de los personajes, pero lo más importante, su historia. Díganme qué vivió ese personaje en el pasado, algo que lo haya dejado marcado. Con esto, seguiremos construyendo un relato para una futura publicación en un episodio. De antemano, agradezco a todos los que ya han colaborado y espero aún muchas más colaboraciones. Esta es la historia de esta semana. Desde que leí sobre este caso, me llamó mucho la atención, aunque lamentablemente no pude encontrar el mismo número de fuentes como en otros casos, así que la información está un poco limitada. De Katerina Popova, mejor conocida como Madame Popova, poco se sabe sobre sus primeros años. En realidad, se desconoce la fecha exacta en que nació. Solo se pudieron rastrear sus orígenes a la ciudad de Samara, localizada al sur de Rusia, en el Distrito Federal Volga, a mediados de los 1800. De acuerdo con algunos diarios de la época, se sabe que ella contrajo matrimonio, el cual fue posteriormente descrito como infeliz. Se dice que ella sufría mucho en esa relación, aunque de nuevo, no hay muchos detalles sobre esta. Lo que sí se sabe es que esa situación hizo que Madame Popova creyera en la idea que las mujeres deberían ser libres cuando no fueran felices, una causa que no era muy popular en esa época. Esto la convirtió en una de las primeras defensoras de la libertad femenina en toda Rusia, aunque, como veremos pronto, sus métodos no eran los más adecuados. Popova rápidamente se dio cuenta que ella no era la única que se encontraba en una relación infeliz. Al platicar con otras mujeres de su localidad, se enteró que era una situación común. Ella supo que muchas de esas mujeres en esos matrimonios eran tratadas como simples empleadas, mantenidas cautivas por esposos brutales, lo que la llevó a desarrollar una idea
que se convertiría en el negocio que la haría infame. Madame Popova comenzó a publicitar su negocio discretamente, de boca en boca. Sus clientes, esposas infelices, a quienes, por una cuota, liberaría a esas mujeres de sus esposos tiranos. Las mujeres sufriendo acudían a ella después de haber sido engañadas, abusadas, golpeadas o hasta simplemente porque estaban hartas de sus maridos. Popova cobraba una pequeña suma a sus empleadoras. Procedía a conocer al esposo abusivo, acercándose poco a poco a él hasta ganar su confianza. Una vez cerca de ellos, llevaba a cabo su plan. La mujer, discretamente, envenenaba la comida o bebida de sus víctimas con arsénico. Una vez terminada su labor, es decir, después de asesinar al hombre, cobraba la parte restante de sus honorarios. El negocio de Popova se mantuvo activo por 30 años, entre 1879 y 1909. No fue hasta que una mujer que la había contratado sintió una gran culpabilidad al haber ordenado que su esposo fuera asesinado. Esa mujer envió diversas cartas a la policía confesando que ella había pagado a Popova para que asesinara a su marido. Después que todas esas cartas fueron ignoradas, la mujer acudió en persona para declarar. Después que ella confesara, la policía finalmente hizo caso. Acudió a la gran mansión de Madame Popova, mansión que fue el fruto de su lucrativo negocio, donde la encontraron sentada tranquilamente. La mujer fue apresada en su domicilio, y mientras esto sucedía, los rumores sobre los crímenes de la mujer asesina comenzaron a correr rápidamente entre la población. Una turba enardecida se formó alrededor de la policía mientras la mujer era transportada. La multitud insistía que debido a la magnitud y monstruosidad de los crímenes, la mujer debería ser entregada a ellos, amenazando que iba a ser quemada en la hoguera. La situación estaba próxima a volverse muy agresiva. Las autoridades no tuvieron más remedio que desenfundar sus armas y amenazar a la gente que los rodeaba, esperando la llegada de soldados que los apoyaran en el traslado de la detenida. Una vez en custodia, y al ser interrogada, Popova negó todos los cargos que le fueron imputados. Ella aseguraba que su riqueza la había acumulado gracias a una herencia y por negocios comercializando hierbas saludables. Pero, ante las pruebas y declaraciones, una vez en corte, Madame Popova confesó ante las acusaciones, pero argumentó, primero, que nunca había matado a una mujer y que solo había participado en asesinatos de hombres que trataban a sus parejas como esclavas y que sus acciones eran actos de caridad. Ella se defendió diciendo que ella había causado las muertes, pero que no era una asesina, ya que, por haber usado veneno, las muertes habían sucedido de manera lenta y natural, con la mayoría de sus víctimas
sin siquiera haber sospechado que estaban siendo envenenados. Pero durante la investigación, se descubrió que, además del veneno, ella usaba otros métodos, como sus propias manos, causando asfixia, armas de fuego e incluso contratando asesinos a sueldo. En algunos casos, la sustancia administrada a sus víctimas era un polvo que contenía partículas de metal, las cuales, después de ser ingeridas, se alojaban en el intestino, causando inflamaciones y finalmente la muerte. Para este último método, no había algún antídoto. Fue algo de lo que ella se enorgullecía. El juicio y la deliberación sucedieron rápidamente. Los testimonios fueron claves. Madame Popova fue encontrada culpable por los asesinatos de los que fue acusada y sentenciada a pena de muerte. La ejecución sucedió el mismo año, 1909, en San Petersburgo, cuando un escuadrón de fusilamiento disparó contra ella, quien, hasta sus últimos momentos, nunca mostró arrepentimiento de sus actos. Por el contrario, se sentía satisfecha y feliz por haber ayudado a tantas mujeres que sufrían. Popova afirmó que había asesinado alrededor de 40 hombres, pero debido a los años que operó, se cree que su reinado de muerte pudo haber extendido hasta más de 300 víctimas. Muchas de las mujeres que la contrataron fueron también acusadas y declaradas culpables como cómplices de homicidio, ya que incluso, en algunos casos, Popova proporcionaba el veneno y eran las mismas mujeres quienes lo administraban a sus parejas. Pero para el momento en que el juicio fue llevado a cabo, la mayoría de ellas ya habían muerto o salido del país. La historia de Popova se volvió muy popular. Diarios de Rusia, Alemania, Austria y muchos otros países contaron sobre los asesinatos de la mujer, acompañados de algunas ilustraciones. Recuerden visitar mis redes sociales, donde estaré incluyendo algunas de estas imágenes. El caso de Madame Popova es muy interesante, ya que no es fácil categorizarla como asesina a sueldo o asesina serial. Generalmente hablando, ella sigue los rasgos de un asesino a sueldo, ya que mataba a personas con las que no tenía conexión personal. Solo recibía un pago. Además, era muy organizada y táctica en sus crímenes. Pero al mismo tiempo, también cubría con ciertos elementos que van en contra de ese tipo de criminales, ya que no mataba a cualquier persona sin distinción. Por el contrario, ofrecía sus servicios a mujeres vulnerables para asesinar a hombres abusivos. Además de mostrar cierto desprecio e incluso odio contra sus víctimas, siendo que un asesino a sueldo no mostraría emoción alguna en sus asesinatos. Esta fue la historia de Madame Popova. Antes de terminar con el episodio de esta semana, quiero comentarles sobre un libro que leí, Las dos muertes, primera parte de la serie Mundo Umbrío, del escritor mexicano Jaime Alfonso Sandoval. En esta primera entrega,
el autor nos narra la historia de Lina Posada, una joven adolescente que en los estándares de belleza es considerada como fea. Una noche, después de vivir algunas experiencias fuera de lo normal, su familia es atacada por un grupo de seres nocturnos misteriosos. Después de ese ataque, Lina descubre el secreto que atormenta a su familia. Ella se entera que su padre forma parte de una larga dinastía de vampiros que viven en ciudades subterráneas. Lina será la encargada de luchar contra una amenaza más grande de lo que nunca hubiera podido imaginar. Esta novela juvenil nos lleva de una manera muy activa por la historia, usando un lenguaje sencillo, coloquial, que hemos escuchado en nuestras madres y abuelas. Este libro es la primera de lo que inicialmente sabía era solo una trilogía, pero que recién me enteré van a ser ya 4 partes. La última saldrá a finales de este 2021. Les recomiendo este libro para todos los que les gustan las historias de vampiros, en el que usa algunos de los clásicos elementos de estos seres de ultratumba, pero dándoles un giro, adaptándolos a la vida moderna. Esperen pronto mi comentario de los libros que siguen esta historia: La traición y La venganza. La edición que leí es recientemente publicada, ya que, por lo que tengo entendido, la original ya no se puede encontrar. Eso fue algo que ayudó a convertir a esta en una obra de culto. En esta nueva edición, el autor pudo incluir escenas que por motivos de espacio tuvo que eliminar de su primera versión, lo que también le dio pie a terminar la historia en 4 partes. Les recomiendo este libro. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.